las clases a YouTube, pero es complicadito, porque se demora en subir, hay que convertirlo. Pero bueno, voy a empezar a subirlas. Mm, Bien, vamos a hablar hoy día de placenta, ¿ok? Em, Bien, vamos a hablar de sus características, algunas patologías y vamos a ver después la circulación uteroplacentaria, ¿no? Que es muy importante. Bueno, la circulación, no tanto, ¿no? Porque eso es circulación fetal. Sí, vamos a ver un poquito de cómo funciona la placenta sobre todo, ¿ok? Bien, vamos a ver primero la desidualización. Lo mencioné un poco en la primera semana, no, en la primera semana, sí, no sé, una semana, implantación, ¿no? Bien, ¿qué es la desidualización? La desidualización es cuando se empiezan a generar zonas, ¿no? Después de la implantación, se empiezan a generar zonas y a diferenciarlas. Bien, vamos a tener primero la decidua basal. La decidua basal va a ser la parte placentaria en realidad. ¿Ok? Va a ser la profundidad del feto y la parte materna de la placenta, o sea, esto de acá. Esto es la parte fetal, es la parte materna. Ambos forman la placenta. Entonces, la decidua basal básicamente es la zona donde va a estar ubicada la placenta. Bien, luego vamos a tener a la decidua capsular, que va a ser la que va a cubrir al feto, que viene a ser esto de acá. ¿Ok? Al inicio van a ser vellosidades, ¿no? Al igual que acá. Acá va a haber vellosidades, solo que acá se desarrollan más en la parte de la placenta. Pero al inicio también va a haber pequeñas vellosidades junto con la membrana amniótica, ¿no? Alrededor de la membrana amniótica va a haber pequeñas vellosidades. Estas vellosidades van a llegar a degenerar, o sea, no se desarrollan, desaparecen, ¿ok? Pero esa es la decidua capsular. Básicamente es, como dice el nombre, es la capsulita que va a estar rodeando al embrión. Y por último tenemos la decidua parietal, que es el resto de, del útero, ¿ok? El resto del útero que no está siendo invadido, ¿no? Por la placenta, que viene a ser todo esto. Todo esto viene a ser la decidua parietal. Bien. Podemos llegar a tener problemas al identificar las deciduas em, en una etapa más avanzada del embarazo. Ahorita lo vamos a ver. Pero a un inicio temprano, por ejemplo, en esta imagen, es muy fácil reconocer las deciduas. Basal, profundidad del feto, parte materna de la placenta, decidua capsular, la que va a rodear al feto, la que lo va a cubrir, y la decidua parietal es el resto del útero. El resto del útero que no está siendo ocupado, ¿ok? Bien, listo. Algo muy importante cuando hablamos de placenta es entender a las vellosidades. ¿Por qué? Porque las vellosidades van a ser lo primordial, son las encargadas de hacer la comunicación entre el feto y la madre. ¿De dónde vienen las vellosidades? Las vellosidades vienen del sincito trofoblasto y del citotrofoblasto. No sé si los recuerdan, a la semana 2, el trofoblasto se divide en dos estructuras, en sincito trofoblasto y en citotrofoblasto. Sincitio, perdón. Sincitio trofoblasto y citotrofoblasto. El sincitio trofoblasto es esta estructura amorfa, ¿no? Que va a empezar a invadir el endometrio. Invade con mucha rapidez. ¿Y quién le sigue en esta invasión? Estos de acá, lo que está de amarillo, que es el citotrofoblasto. Son estructuras más organizadas, ¿no? No tanto como el sincitio. Bien, ellos son los encargados de invadir, ¿no? Y ellos van a formar las vellosidades.
pequeñas vellosidades que se van a llamar vellosidades primarias. ¿Ok? Bien. Al día 14, vamos a ver una comunicación, ¿no?, del vaso sanguíneo materno con las lagunas trofoblásticas. En esta fecha también vamos a tener la introducción completa ya en el endometrio del embrión, o perdón, el blastómero, ¿ok? Entonces, a ver, el blastómero ya va a estar completamente dentro del endometrio. ¿Bien? Listo. Em, las vellosidades. Hay tres tipos de vellosidades: primarias, secundarias y terciarias. De este gráfico, lo importante es las fechas. ¿Ok? Para entender las vellosidades vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Ahora se deben aprender las fechas, porque he visto preguntas sobre esto. ¿Ok? Vellosidad corial primaria se empieza a formar de los 12 a 14 días. Secundarias, de los 15 a los 20 días. Y la terciaria, de los 20 a 21 días. Entonces, si les preguntan, por ejemplo, ¿cuándo será, cuándo tendremos vellosidades completamente desarrolladas o vellosidades terciarias? Si les ponen al final de la tercera semana, esa es su respuesta, ¿ok? Al final de la tercera semana ya debemos tener vellosidades desarrolladas, o sea, vellosidades terciarias. Bien, ahora, ¿cómo diferenciamos las vellosidades entre primarias, secundarias o terciarias? Este gráfico a mí me parece excelente, ¿no? Resume muy bien lo que es. Una vellosidad primaria, ¿qué es? Es solo sin citiotrofoblasto y citotrofoblasto, ¿ok? ¿Cómo lo imaginamos? Así, un citotrofoblasto, ¿no?, que es esto de acá, cubierto por sincitiotrofoblasto, ¿ok? Entonces, si yo hago un corte, ¿qué es lo que veo? Veo esto. En el medio voy a tener el citotrofoblasto y alrededor el sincitiotrofoblasto, ¿ok? Bien, nada más. Ahora, en las vellosidades coriales secundarias se va a agregar una cosa. ¿Qué se va a agregar? El tejido conectivo. Bien, el citotrofoblasto forma un conducto, ¿no? Forma un conducto donde ahora en el centro va a haber tejido conectivo, ¿ok? Con un núcleo mesenquimatoso. Tejido conectivo, tejido mesenquimatoso, ¿no? Bien, entonces ahora va a haber tres cosas. En el medio, desde el núcleo, va a tener tejido conectivo rodeado por citotrofoblasto y rodeado por sincitiotrofoblasto, ¿ok? Bien, ahora, las vellosidades terciarias van a tener una cosa más, ¿no? A esto le agregamos un eje vascular y se acabó. ¿Qué quiere decir? Que por dentro van a pasar vasos sanguíneos, por dentro del tejido conectivo. Si lo queremos ver así representado, lo vamos a ver de esta manera. Bien, cuatro cosas al final. Entonces, esto les pueden preguntar. Uno, fechas. ¿Cuándo se desarrollan? Tanto la vellosidad primaria, secundaria o terciaria. ¿Y qué más? Sus componentes. Esas cosas les pueden preguntar. Bien, si dominan eso, ya. Va a ser muy fácil con las preguntas de vellosidades, porque créanme que las he visto con bastante regularidad. Ahora, vamos a entender un poquito más cómo se desarrolla la placenta. Les dije que el sincitotrofoblasto y el citotrofoblasto invaden, ¿no? Invaden y forman vellosidades. Esa es la función de estas dos estructuras: invadir y formar vellosidades para establecer una comunicación. Entonces vemos que a las 8 semanas el sincitotrofoblasto ha invadido gran parte del endometrio. Pero ¿qué pasa con la otra parte del trofoblasto? Porque recuerden que el trofoblasto es todo. El trofoblasto no solo está en la parte que va a invadir al endometrio, en la parte embrional, también está en la parte aembrional. Fíjense, esto también es sincitiotrofoblasto y citotrofoblasto. Y acá también están formando pequeñas vellosidades. ¿Ven? Están formando pequeñas vellosidades. Alrededor de todo el blastocisto se van a formar vellosidades, chicos. ¿Ok? Alrededor de todo. ¿Bien? Tanto en la parte, tanto en la cara uterina como en la parte embrional, ¿no? Bien. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que se van a desarrollar mucho más las vellosidades que están
en la cara uterina, ¿ok? Son las que se desarrollan más porque, bueno, van a formar la placenta, ¿no? Pero en esta zona no son tan necesarias y fíjate, las vellosidades empiezan a desaparecer, ¿bien? Y empieza a hacerse más delgado esta parte, ¿ok? Del trofoblasto, o lo que fue el trofoblasto. Y cambian los nombres, ¿ok? A las 12 semanas podemos cambiar el nombre de estas vellosidades. Por ejemplo, esto lo vamos a llamar corion velloso, ¿ok? Donde están desarrolladas las vellosidades se llama corion velloso. Y las partes donde no está desarrollada las vellosidades se llama corion liso, ¿no? No lo pensaron mucho, ¿ok? Corion liso y corion velloso. Listo. Acá podemos seguir identificando las deciduas. Decidua basal, decidua capsular, ¿no? Y decidua parietal, ¿no? Que es el resto. Bien. ¿Qué más? Continúa desarrollándose, ¿no? A las 20 semanas el producto sigue creciendo. La placenta ocupa gran parte del útero, si se dan cuenta. Aún podemos seguir identificando las deciduas, basal, capsular y parietal, ¿no? Bien. Si se dan cuenta, el corion liso cada vez se hace más delgado, ¿ok? Cada vez se hace más y más delgado. Y podemos ver que la decidua capsular, que es esta de acá, la decidua capsular empieza a degenerar, ¿no? Se hace más delgadita, delgadita, delgadita. ¿Qué más? A las 22 semanas, acá ya es un poquito más complicado diferenciar lo que les decía, las deciduas, ¿no? Porque la decidua capsular prácticamente se ha fusionado con la decidua parietal, ya que ocupa toda la cavidad del útero está siendo ocupada, ¿ok? Entonces ya es difícil diferenciar cuál es decidua parietal y cuál es capsular, porque están pegaditas. Bien. ¿Qué más pasa? Lo que ya a un estado avanzado, ¿no? 22 semanas, ya estamos ya es un feto, ¿no? Ya no es un embrión, es un feto. En este punto, la membrana amniótica se fusiona con el corion liso, ¿ok? El corion liso se fusiona con la membrana amniótica, ¿ok? Y se llama membrana amniocoriónica. Bien. Eh, Por eso es como al final al embarazo, ¿no? Al final del embarazo, cuando nace el producto, ¿qué vemos, no? Cuando sale de lo que llamamos membrana amniótica, ¿no? Es una capa medio transparente, ¿no? ¿Y por qué es así? Porque prácticamente se han fusionado las dos capas, ¿ok? El corion liso y la membrana amniótica se fusionan, ya que ambas son muy delgadas, ¿ok? Muy delgadas. Listo. Bien. Algunos eventos importantes, ¿no? De la placentación, que es la formación de la placenta, al final de la tercera semana ya tenemos vellosidades secundarias y terciarias. Al inicio del segundo mes ya vamos a diferenciar a una placenta, ¿no? Ambos polos. Su polo embrional, que son vellosidades abundantes, bien formadas, esto se llama corion frondoso, que es la placenta. Y vamos a tener en el polo abembrional las vellosidades escasas, mal desarrolladas, lo que hemos estado viendo acá. ¿Ok? Acá, a la segunda semana, vemos que hay vellosidades en todas partes, ¿no? Tanto en la parte embrional como en la parte aembrional. Pero ya a la mitad de la tercera semana vemos que la parte aembrional empieza a desaparecer las vellosidades. Casi no hay. ¿Ok? Y bien, no olviden esto. Al inicio del segundo mes, final del segundo mes, ya han desaparecido en el polo abembrionario y ya empezamos a llamarlo corion liso o corion calvo. Al final del tercer mes va a haber una fusión del amnios y el corion liso. ¿Ok? Fusión del amnios y el corion liso, desaparece la decidua capsular. ¿Ok? Ya no hay decidua capsular. Está prácticamente en contacto con la decidua parietal. Hay una fusión del corion liso y la decidua parietal. ¿Qué quiere decir esto? Acá
Corión liso es esto. ¿Recuerdan? Y deciduo parietal es esto también, ¿no? Era todo esto, pero ahora están pegados, ¿no? No hay más espacio, están pegados. Entonces se dice que se fusionan, ¿no? Pero obviamente no están pegados, pero están ahí, uno al lado del otro. Y desaparece la cavidad uterina, o sea, ya no hay una cavidad. No puedo hablar de una cavidad porque todo está siendo ocupado, ¿ok? Bien, estas cositas son importantes. Sigamos, veamos el desarrollo de la placenta, día 11-12, circulación uteroplacentaria. En el repaso que hicimos, viene una pregunta, ¿no? Y te ponía, ¿qué día se inicia la circulación uteroplacentaria? Bueno, en las diapositivas yo les había puesto que 12, ¿no? Pero es entre 11 y 12. Además, en las respuestas eran muy separadas, ¿no? Te ponían día 11 y luego se iban a mes tal, día 1, ¿no? Entonces, la respuesta era entre esas, ¿no? Si no te la sabías que era 11, el que está más cerca al 12, ¿no? Bien. Circulación uteroplacentaria. Al tercer mes, como hemos visto, ya se forma el corión liso, las vellosidades empiezan a desaparecer en el polo abembrional, empiezan a desaparecer, la decidua capsular degenera, ¿no? Esta es la decidua capsular, todas sus vellosidades empiezan a degenerar, ¿no? Porque en realidad no sirven, pues, ¿no? ¿Para qué quiero vellosidades en esa zona? ¿Para qué quiero vasos sanguíneos por acá? ¿Ok? Bien, cuarto mes, ya tenemos dos componentes muy importantes, un componente fetal y un componente materno. Bien, ¿cuál es el componente fetal? El corión frondoso. ¿Cuál es el corión frondoso? Todas estas vellosidades. Esto que vemos acá, estos pequeños racimos que vemos, son las vellosidades coriales. Esa es la parte fetal, no lo que el feto está dando. ¿Por qué? Fíjense, estos vasos sanguíneos, ¿de dónde vienen? Vienen directamente de la arteria umbilical, de las venas umbilicales. ¿Ok? Viene directamente hacia acá. Entonces, esa es la parte embrional. Y la parte materna es esto de acá. Todo esto. Es la parte basal que le llaman. Son los vasos sanguíneos de la madre. Bien, vamos a ver esto más adelante. Pero no se olviden, dos partes. Fetal y materna. El fetal que va a dar el corión. Bien, corión frondoso. ¿Cuál es la estructura de la placenta? La placenta tiene tres partes, ¿ok? Tres partes. Las vamos a desarrollar más adelante, pero acuérdense. Placa coriónica, que es esto de acá. La placa con sus vellosidades, obviamente. Esa es la placa coriónica. Espacio intervelloso es esto de acá, estas posas de acá. Y la parte basal, ¿no? Que ya hablamos de esto. Ok, vamos a explicarlo después. Entre el cuarto y quinto mes ya tenemos los tabiques deciduales, septos o cotiledones. Ocupa del 15 al 30% de la superficie interna del útero. O sea, prácticamente llega a ocupar un tercio del útero. Bien. Vamos a ver ahora las características de una placenta madura. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta, duda, chicos, sobre la formación de la placenta? En los gráficos que les puse están las fechas que posiblemente les pregunten. Bien, entonces vamos a ver características de una placenta madura, o sea, después del cuarto mes. Algo muy importante como para que recuerden también, ¿por qué al cuarto mes el cuerpo lúteo degenera? ¿Recuerdan eso? Lo mencionamos. Recuerden que cuando se produce el embarazo, el cuerpo lúteo es el encargado de producir hormonas, ¿no? Si hay fecundación, hay embarazo, el cuerpo lúteo produce hormonas, progesterona sobre todo, también estrógenos, pero sobre todo progesterona, para mantener el embarazo. Entonces, el cuerpo lúteo está trabajando. ¿Y cuándo deja de trabajar el cuerpo lúteo? Al cuarto mes, ¿no? Al cuarto mes dijimos que deja de trabajar. ¿Por qué? Porque ahí la placenta es quien toma la batuta, digamos, y empieza a producir hormonas, ¿ok?
Entonces el cuerpo lúteo ahí recién degenera, el cuarto mes. Y al cuarto mes, digamos que se termina de formar una placenta, ¿no? Y ya está constituida. Bien, recordemos, es un órgano transitorio, no lo olviden, es un órgano. Tiene importantes funciones entre la madre y el feto, ¿no? Unidad feto-placentaria, es la unidad funcional. ¿Cuáles son sus funciones? Hemodinámica, ¿no? Del intercambio gaseoso, de membrana, endocrina, enzimática e inmunológica. ¿Por qué endocrina? Porque produce hormonas, ¿no? Inmunológica porque permite el paso de inmunoglobulinas, ¿ok? Y de membrana es por eso mismo, porque permite el paso de no solo gases como oxígeno, también de nutrientes, ¿bien? Y hemodinámica, en realidad no hay una función de combinación de ambas sangres, ¿no? La sangre materna y la sangre fetal nunca se mezclan, pero sí hay tránsito hemodinámico, ¿no? Es interesante, lo vamos a ver después. Bien, características a término, la forma debe ser redondeada o ovalada, ¿no? También torta placentaria también se la llama. El tamaño es de 15 a 25 centímetros y el espesor es de 1.5 a 3. ¿Por qué es importante esta información? ¿Por qué me interesa saber el tamaño y el espesor? Porque eso me va a hablar de la normalidad de la placenta. ¿Ok? Si tengo una placenta más delgada, más pequeña, puede haber problemas, ¿no? Sobre todo en el intercambio de nutrientes y gases. Bien, por eso es importante. Consistencia blanda y semisólida. Esto también es importante porque debe ser blandita, pues, porque es sangre, básicamente. Son pozas de sangre, básicamente. Entonces, si no es blanda, si es dura, me puede estar hablando de una placenta fibrosa. Y si es una placenta fibrosa, me está hablando que hay barreras para el intercambio. Y el peso también, muy importante. Han hecho preguntas sobre el peso. Entre 400 a 600 gramos. Tiene dos caras, una cara materna y una cara fetal. Esta es la cara fetal. Muy fácil de reconocer porque acá se debe insertar el cordón umbilical. Y también es mucho más brillosa, ¿no? ¿Y por qué es brillosa? Por la membrana amniótica. ¿Ok? El amnios lo está cubriendo a esta placenta. Bueno, y el amnio se continúa también, ¿no? Por el cordón umbilical. Y tenemos una parte materna. La parte materna es un poquito más opaca, ¿no? Un poquito más opaca. Es muy reconocible por los cotiledones. Acá vemos a los cotiledones. Muy reconocible. Llena de sangre, ¿no? Y bien, vamos a ver algunas características. Y en el borde va a pasar una vena, ¿no? Una vena muy importante que es la vena del seno marginal. Por acá pasa, por el borde de la placenta. Vamos a ver las características de una placenta en su superficie fetal. Esta es la cara fetal. Ya les dije, ¿no? Mira la cavidad amniótica, mira hacia la cavidad amniótica. Como lo hemos visto, acá está la placenta, acá tengo el cordón umbilical, acá tengo el producto, ¿no? Acá tengo la placenta. Bien, esta es la cara fetal. Esto es lo que estamos viendo. Y mira hacia la cavidad amniótica, ¿no? Esta es mi cavidad amniótica. Se inserta el cordón umbilical, es color azulado, superficie lisa. Podemos ver el relieve de los vasos sanguíneos, ¿no? Podemos ver su relieve. Tapizado por el amnios, ¿no? El amnios está cubriendo todo. Desde acá, todo, hasta el cordón umbilical está cubriendo. Anillo fibroso tipo circunferencial. ¿Ven esto de acá? Esto que es medio blanquecino. Ese es el anillo fibroso. Hay algo que se llama teselación, ¿no? Que es como si hubiera pequeños bloques de pavimento. No sé si han visto en las calles, sobre todo en las calles que son para caminar, ¿no? Hemos visto como pequeñas
pequeños bloquecitos, ¿no? Figuras que forman el camino, ¿no? Básicamente así es como se ve. Básicamente es por los vasos sanguíneos, ¿no? Se ve así como pavimentado. Esto lo podemos ver desde las 35 a 37 semanas. Eh, Tiene fibrosis subcoriónica focal. Podemos ver pequeños puntos de fibrosis, ¿no? Es normal, no es patológico, digamos. ¿Qué son pequeños puntos de fibrosis? Son pequeños puntos blanquecinos. No sé si podemos verlos. Eh, Creo que esto puede ser uno, ¿no? Pequeñas zonas fibrosadas, ¿no? Nódulos o placas blanquecinas. Y también podemos ver restos del saco vitelino. Cuando estudiemos el desarrollo embriológico, nos vamos a dar cuenta que el saco vitelino fue una cavidad, pero esta cavidad degenera, finalmente, ¿no? Degenera y lo único que queda es algún rezago eh, en, en el cordón umbilical y también algún punto de inserción en la placenta, ¿no? Generalmente está en el centro, ¿ok? Generalmente está en el centro y como generalmente también la inserción del cordón umbilical está en el centro, no se ve. Pero la inserción del cordón umbilical puede ser en cualquier zona, ¿ok? Cualquier zona, menos en la periferia, ¿no? Menos al borde. O sea, lo normal es que se inserta en cualquier parte de la cara fetal, menos en el borde, ¿ok? Bien, ahí dice, ¿no? Calcificación esférica y es raro de verla, ¿no? Porque generalmente está tapado por el cordón umbilical. Ahora, en la superficie materna, también muy fácil de reconocerla por los cotiledones, ¿ok? Esta mira al útero, se inserta en la pared uterina, es color rojo vinoso, ¿no? Por la hemoglobina fetal. Em, Aspecto empedrado, ligeramente brillante. Los cotiledones, ¿no? Hay de 10 a 20, ¿no? Pero podría haber muchísimos más. En las cisuras son los surcos, ¿no? Las zonas intercotiledones, ¿no? Esto, son las cisuras. Bueno, las zonas entre los cotiledones, básicamente. Y la capa de Nitabuch, ¿no? Una capa, una fina lámina fibrinoide. Acá no se ve, obviamente. Generalmente, al sacar la placenta ya no está la capa de Nitabuch. Pero imaginemos como un pequeño velo, ¿no? Fibroso que cubre esta zona. Bien. Puede haber fibrosis focal o depósitos de calcio. Acá sí se ve en esta imagen. Ven estos puntos blanquecinos. Esos puntos blanquecinos son zonas fibróticas, ¿no? Que también pueden ser depósitos de calcio. Bien, listo. Y esas son las características, ¿ok? ¿Qué más? Vamos a ver el cordón umbilical. Su longitud también es muy importante, de 30 a 60 centímetros. ¿Por qué? Porque un cordón más pequeño, más corto, ¿qué me va a condicionar? Una posible ruptura, ¿no? Porque el embrión, el feto, se mueve, necesita espacio, entonces puede jalar el cordón umbilical, puede haber alguna lesión. Si es muy largo, lo más común, ¿no? Que se forme un nudo en el cordón umbilical, que es muy peligroso un nudo, porque directamente le cortas la circulación al embrión. O que se enrede en alguna extremidad o en la cabeza o en el cuello, perdón, y al momento del parto, ¿qué causaría? Una asfixia, ¿no? Al momento del parto. Y asfixias perinatales son terribles, ¿no? Terribles, consecuencias terribles. El diámetro es de 1 a 2 centímetros. Su inserción, como les dije, puede ser central o excéntrica, ¿ok? Puede ser acá en el centro o puede ser acá, 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 ¿no? Eso no es patológico. ¿Cómo está conformado el cordón umbilical? Está conformado por amnios, está recubierto por amnios, ¿ok? Recubierto por amnios. En el centro tiene la gelatina de Wharton, ¿ok? La gelatina de Wharton, que es tejido celular mucoide, perdón, tejido conectivo mucoide. Tiene dos arterias y una vena. Eso es lo característico, digamos. ¿Por qué? Porque como están llevando anatomía, no sé si se han dado cuenta que cuando estudian las arterias,
las arterias están siempre acompañadas de sus venas satélite, ¿no? Así lo ponen. Porque casi no estudiamos venas, a menos que sean venas importantes. Estudiamos más a las arterias, ¿no? Y cada vez que estudiamos a las arterias, no sé si se han dado cuenta que siempre está acompañada de un par de venas, ¿no? Sus venas satélites. Y tienen el mismo nombre que la arteria, solo que son venas. Em, Acá es al revés, ¿no? Tenemos una vena y dos arterias, ¿ok? Y acá las arterias transportan CO2 y las venas transportan oxígeno. ¿Bien? Ahí lo vemos, ¿no? Un corte histológico. ¿Por qué decimos que son arterias y no venas? Bueno, por sus características histológicas. Las arterias tienen la luz primero, ¿no? La luz de la arteria siempre se mantiene, ¿no? Siempre se mantiene la luz de la arteria. En cambio, la luz de la vena tiende a colapsar, ¿ok? Tiende a colapsar. La capa muscular de una arteria, obviamente la parte del músculo liso es mayor, hay mayor músculo liso. En cambio, en una vena hay escaso músculo liso. ¿Bien? Ya, eso sería. Bien. Ahora, veamos la estructura de la placenta. Recordemos que tiene tres partes la placenta. La parte coriónica, la placa coriónica, la parte basal y entre ambas hay un espacio, el espacio intervelloso. Bien, y acá la vemos, ¿no? Placa basal, espacio intervelloso y, no, perdón, placa coriónica, espacio intervelloso y placa basal. Bien. Eh, Varía desde su origen, ¿no? Al quinto mes y ya luego es constante. Vamos a ver las tres zonas. La primera es la placa coriónica. Es esta de acá. Esta es la placa coriónica. Es la cara fetal cubierta por epitelio amniótico, ¿no? Acá. Por acá está cubierto de amnios. Cubierto de amnios. Y ahí también están los ejes de los troncos vellosos. ¿Cuáles son los ejes? Son estos. Lo vamos a explicar después. Bueno, lo explicamos ahora. Esta imagen a mí me parece genial. A mí me ayudó a entenderla mucho, ¿no? A entender mucho cómo es que funciona una placenta. A ver, creo que la clase anterior hablé un poco de placenta, ¿no? Y les dije que para mí la placenta es como un cuenco, ¿ok? Es como un cuenco, ¿no? Un cuenco es así. Y ese cuenco, en pocas palabras, es la placa basal. Bien, el cuenco es la placa basal. Digamos que ese cuenco le llegan vasos sanguíneos, ¿ok? Le llegan vasos sanguíneos por acá. Entonces, ese cuenco se va a llenar de sangre, ¿ok? Ese cuenco se llena de sangre. Se llena de sangre y ahora es un cuenco con sangre, ¿no? Bien. El cuenco es la parte basal, ¿no? La placa basal. Y la sangre que está ahí dentro del cuenco es el espacio intervelloso, ¿ok? El cuenco lleno de sangre es eh, la placa basal y la sangre, ¿no? Es el espacio intervelloso. Y digamos que yo tengo una esponja, ¿ok? Una esponja. Y esa esponja va a ser mi placa coriónica, ¿no? Que viene a ser las vellosidades. Entonces yo introduzco las vellosidades en este cuenco con sangre, ¿ok? Y eso es la placenta, básicamente, ¿ok? Es básicamente eso, es que las vellosidades sean remojadas en la sangre materna, ¿ok? Porque el cuenco se llena de sangre materna, ¿ok? El espacio intervelloso, lo de rosado, se llena de sangre materna, lo que le está llegando es sangre materna. Y las vellosidades se remojan ahí, se remojan en la sangre materna. Bien, así es como funciona una placenta. Entonces, en el espacio intervelloso es básicamente el límite entre la placa basal y coriónica. Es un amplio espacio donde flotan los troncos vellosos y sus ramificaciones y vellosidades coriales. ¿Qué es un tronco velloso? Un tronco velloso es esto, ¿ok? Son como un árbol, ¿no? Un tronco, y de ahí se desprenden las ramas.
¿no? Es eso, básicamente. Que de esta zona principal se empiezan a desprender más vellosidades. Bien, el tronco y sus vellosidades. En la placa basal es la capa materna. Eh, Ahí se encuentran los restos del sincitio trofoblasto y del trofoblasto que se degeneran y se llenan de tejido fibrinoide y se condensan. Eso es la capa de Nittauch, ¿ok? Ese tejido fibroso que dije que rodeaba o que cubría a la parte basal de la cara materna es la capa de Nittauch. ¿Y qué es? Es sincitio trofoblasto y citotrofoblasto que estuvo invadiendo esa zona, ¿ok? Solo que degeneran y se fibrosa. Bien, y también es una decidua, pues, ¿no? La placa basal es la decidua basal, básicamente. Forma parte de la decidua basal. Bien, eso es la placenta. Espero que me hayan entendido. Si no han entendido, me lo dicen y lo repetimos. Pero una vez que ya tenemos imaginado cómo es la placenta, es mucho más fácil entender la circulación. ¿Ok? Bien. ¿Dudas, preguntas? Bien. Ahora, sí, Y así siguió. Entonces la capa de dime. Nittauch está formada por sincitio. Ajá, restos, ¿no? Del sincitio trofoblasto y citotrofoblasto que estuvieron invadiendo, pero no formaron vellosidades, ¿no? No formaron vellosidades y, bueno, degeneran y forman un tejido fibroso, ¿no? Ya. Porque es cierto, el sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto invaden para formar vellosidades, esa es su función, pero no todos van a formar vellosidades. Las partes más lejanas, ¿no? Degenerarán, ¿no? Eso sí. Ujú. Bien. Ahora vamos a ver algunas patologías. Bien. Vamos a hablar muy en general, puntos exactos para que puedan identificarlas sobre todo, ¿no? Porque probablemente les den descripciones y ustedes tienen que decir, ya, es tal patología, ¿no? Eh, en patología de la placenta menor, por ejemplo, tenemos anomalías de la forma. ¿Por qué es menor? Porque en realidad no está afectando tanto la función de la placenta. Es más una patología estructural que puede traer consecuencias, claro. Tiene consecuencias, pero no afectan la vida del producto, digamos. Bien, tenemos a la placenta bipartido doble o bilobulada. Generalmente le llaman bilobulada. ¿A qué se refiere? Que la placenta va a tener dos lóbulos, básicamente. Son los cotiledones, ¿no? Que forman a las placentas. Y básicamente los cotiledones son troncos vellosos, ¿no? Solo que se forman así como zonas, como son macizos. ¿Por qué? Por la sangre que al final va a coagular, ¿no? Al final la sangre va a coagular. Eh, pero son troncos vellosos los cotiledones. Bien, entonces digamos que los troncos vellosos o los cotiledones se forman en estructuras separadas, ¿no? Se empiezan a desarrollar muy separados. Bien, y así forma una placenta bipartida o bilobulada. ¿Cuáles son los problemas de la placenta bilobulada? Retención de un lóbulo, porque mira por qué están unidos, por dónde están unidos. Por la membrana amniótica los une y un par de vasos. Entonces, cuando tú quieras sacar la placenta, porque ahora se ha estado viendo que al momento de retirar la placenta es un proceso activo, y ya no es pasivo, ¿no? Antes tenías que esperar a que salga, ¿no? Nacía el producto, cortabas el cordón umbilical y a la madre la tenías ahí hasta que la placenta decida salir, ¿ok? No jalabas antes. Ahora sí se jala, pero debe hacerlo alguien experto, obviamente. Y obviamente no debe haber patologías de la placenta. Le pones oxitocina a la madre, ¿no? Para estimular las contracciones y con técnicas, ¿no? De masajeo, eso lo aprendí hace unos días, no sabía que existía eso. Se masajea ahora el abdomen, en la parte del hipogastrio, y de forma activa retiras la placenta, porque se ha visto que reduce la mortalidad, ¿no?
Pero claro, no debe ser una placenta bilobulada, y eso ya tú lo sabes desde las ecografías que le haces. Entonces, si es bilobulada, ¿cuál es el riesgo? Que se quede un lóbulo. Se quede ese lóbulo, me puede dar infecciones sobre todo, ¿no? Pero ¿qué es lo más importante? Hemorragias. ¿Bien? Bien. Y los lóbulos accesorios es básicamente el mismo concepto, ¿ok? Solo que ya no es de gran tamaño, ¿ok? Son pequeños grupos de cotiledones o un cotiledón también puede ser que esté separado de, del lóbulo mayor, ¿ok? Está separado y al momento de sacar la placenta se queda ese lóbulo ahí. Se queda y puede generar infecciones. Lo mismo que en el bilobulado. Bien, también se llama lóbulos accesorios o subcenturiado. Bien, acá vemos una placenta bilobulada que al verla así dirías, oye, pero no son gemelos, ¿no? No son, claro, ¿no? Porque son dos placentas, parecen dos placentas, pero no, fíjate, solo tiene un cordón umbilical. Entonces no serían gemelos, sería una placenta bilobulada. Acá vemos, eh, acá vemos con lóbulos accesorios, no sé si ven acá. Acá están los lóbulos, acá todavía hay lóbulos, fíjense. Y la placenta no es ovalada, no es redonda, no tiene esa forma característica. Seguimos en patologías menores, ahora tenemos a la placenta membranácea o difusa. Fíjense, esto no parece una placenta, parece más un mondongo, ¿no? No parece placenta. No, no tiene la consistencia, no tiene el color. Es muy delgada esta placenta. Generalmente son abortos. No es compatible esto con la vida. Puede generar abortos. Y si el producto llega a nacer, ¿qué me puede dar? Me puede dar desprendimiento parcial de la placenta, ¿no? Se quedan restos de la placenta dentro y me puede dar finalmente una infección, ¿no? Tenemos también a la placenta marginata y circunvalata. A la placenta marginata es que las membranas se insertan eh, en la vecindad del borde, pero un poquito más adentro, digamos, ¿ok? Esa es la placenta marginal. Lo normal es que se inserten al borde, ¿no? Pero la placenta marginata se inserta en la vecindad del borde, es un poquito más adelante, ¿no? Digamos, se inserta para acá, ¿bien? Y luego tenemos a la circunvalata, que es la misma teoría, solo que va a haber un reborde, ¿no? Este pequeño reborde, esta pequeña elevación en la inserción. ¿Bien? Y básicamente es eso. ¿Y cuáles son el problema? El problema es a que salga, ¿no? Eso va a ser el problema. Bien. ¿Qué más? Placenta gemelar, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de los gemelos. Hay dos tipos de placenta gemelar, la monocigótica y la disigótica, ¿ok? La monocigótica son los gemelos de toda la vida, gemelos idénticos, y la disigótica son los mellizos, ¿no? Lo que conocemos como mellizos. Bien, ¿cómo sucede? Vamos a ver. Eh, Sabemos que los gemelos son personas que comparten el mismo material genético, ¿no? Tienen el mismo ADN. Pero pueden suceder de diferentes maneras estos embarazos gemelares. Y, y estos diferentes tipos de embarazos gemelares va a depender mucho en qué momento se produzca este error, digamos, ¿ok? Bien, vamos a tener, por ejemplo, un óvulo fecundado, ¿no? Se fecunda, ¡pam! Empieza mitosis, 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 mórula, hasta formar un blastocisto, ¿no? Entonces, si el error gemelar se produce en menos de los 3 días, o sea, antes de ser implantado, durante su proceso de mitosis, ¿no? Que está todavía en la trompa de falopio, si el error se produce antes de los 3 días, ¿qué me va a dar? Me va a dar 2 blastocistos, ¿no? Entonces tengo dos estructuras
capaces de invadir y formar un ser humano completo, ¿no? Recuerdan, los blastocistos o las células de un blastocisto podemos considerarlas totipotentes, ¿no? ¿Por qué? Porque son capaces de generar placenta y son capaces de generar un embrión, ¿no? Pueden darme un embrión y pueden darme la placenta porque tienen embrioblasto y tienen trofoblasto. Entonces, si esta disyunción gemelar, perdón, si este error gemelar se produce antes de los 3 días, voy a tener dos blastocistos. De uno que tenía una mórula, digamos, ¿ok? Que se estaba dividiendo, un cigoto que pasó a mórula, y acá hay un error y se divide en dos estructuras más, lo que me va a dar es dos blastocistos al final. Entonces tengo dos estructuras con capacidad de formar placenta. Entonces, digamos que uno se inserta acá al lado del útero, ¿ok? Uno se inserta por acá y otro se inserta por acá. Ambos van a formar placenta. Ambos van a formar su propia membrana amniótica. ¿Ok? Es como si hubiera sido fecundado dos óvulos, pero no fue así. Solo fue fecundado un óvulo. Hubo un error, generó dos blastocistos. Entonces, este tipo de gemelos se llaman dicoriónicos porque tienen ambos, los dos tienen su propia placenta, o en pocas palabras, hay dos placentas. ¿Ok? Y diamniótico, porque cada uno está en su propio espacio amniótico. Ambos comparten, pero ambos tienen su propia membrana amniótica, no comparten nada. ¿Ok? Eso es porque si se realiza antes de los 3 días. Pero ¿qué pasa si se realiza de los 3 a 8 días? Entre los 3 y 8 días, ¿qué ya ha pasado? Ya se ha formado el blastocisto. Yo ya tengo un blastocisto. Entonces, si el error se produce por estos días, se va a dividir en dos embrioblastos, ¿ok? Y un solo trofoblasto. El trofoblasto se mantiene, pero ahora hay dos embrioblastos dentro del trofoblasto, ¿ok? Entonces se implanta y solo va a formar una placenta, porque recuerda que el trofoblasto es el encargado de formar la placenta, porque el trofoblasto se divide en sincitio trofoblasto y en citotrofoblasto, ¿no? Pero este trofoblasto va a tener dos embrioblastos. Se va a formar dos embriones de esa zona. Entonces los gemelos se van a desarrollar, ¿no? Pam, pam, pam. Y va a ser monocoriónico, porque solo hay una placenta, y diamniótico, porque cada uno forma su propia membrana amniótica. ¿Y por qué? Recuerda, hasta los 8 días, ¿ok? Todavía no se ha formado, todavía no es la segunda semana, y todavía no hubo la semana de los pares, ¿no? La semana de los pares, que es que el trofoblasto se divide en citotrofoblasto, citotrofoblasto, el embrioblasto en hipoblasto, epiblasto, y se forman dos cavidades. ¿Cuáles son esas dos cavidades? La cavidad del saco vitelino y la cavidad amniótica, ¿no? Todavía no se ha formado la cavidad amniótica, ¿ok? Entonces, cada uno va a formar su propia cavidad amniótica, porque todavía no hubo esa separación, porque estamos de 3 a 8 días. Bien, ahora, de 8 a 13 días, en este periodo, ¿qué estoy viendo? Que ya se implantó, ¿no? De 3 a 8 días ya no está implantado, no se implantaba el día 6, 7, ¿no? Esos días se implanta más o menos. Entonces, ¿qué más sucedió? Ya se formó las dos cavidades. Ya tengo cavidad del saco vitelino y cavidad amniótica. Estoy en este punto. Estoy en este punto, porque esto es lo normal. Esto es un blastocisto normal. Pero en este punto, cuando ya se implantó, ya está implantado, está invadiendo, ya tengo cavidad amniótica y ya tengo saco vitelino. Y ya tengo esas dos cosas. Trofoblasto dividido en sincitio y citotrofoblasto invadiendo epiblasto e hipoblasto. Ya está formado. Pero acá hubo un error, ¿no? Y se separan en esta etapa, ¿no? El embrioblasto se separa en esta etapa, pero ya hay cavidad amniótica, ya la hay. Entonces, si se forman dos
individuos de acá van a compartir cavidad amniótica. Entonces sería monocoriónico, monoamniótico. ¿Ok? Me agité, ¿no? Me agité. Entonces, así se explicaría, ¿no? Todo dependiendo en qué momento se produjo este error. ¿Ok? Bien. Algunas características de los gemelos monocigóticos. Generalmente son prematuros, ¿no? El 60% son pretérminos. Cuando va a haber un gemelo evanescente, generalmente es en el primer trimestre. ¿Qué es un gemelo evanescente? Gemelo evanescente es cuando básicamente uno de los gemelos muere, ¿no? Pero al producirse en el primer trimestre, pasa desapercibido, ¿ok? Cae, muere y cae. Y nunca la mujer se entera que tuvo un embarazo gemelar. Eso es el gemelo evanescente. Pero ¿qué pasa si el gemelo muere en el segundo trimestre? Si uno de los gemelos, claro, muere en el segundo trimestre, se llama feto papiracio. ¿Por qué? Porque este ya está constituido, ¿ok? Ya estaba la placenta formada, ya estaba ya segundo trimestre, ya es un embrión ya desarrollado, y si muere se va a quedar ahí, no va a ir a ningún lado, de magia de grande, pues. ¿Cómo se cae? No cae, se queda ahí. Entonces se llama feto papiracio. Está muerto, pero está ahí. Y ya al nacimiento del otro gemelo se lo retira. Puede haber un síndrome de transfusión de gemelo a gemelo, ¿no? Se puede haber intercambio o mezcla, perdón, de sangres, y puede haber siameses, ¿no? Sobre todo, ¿cuándo puede haber siameses? En esto, ¿no? En este tipo de gemelos, en monocoriónicos y monoamnióticos. Están juntitos, ¿no? Su desarrollo es juntitos. Miren, son gemelos desde este punto. Desde este punto son gemelos, entonces están pegaditos. Entonces, es muy probable que haya estos casos de siameses. Tenemos siameses toracopagos, que quiere decir comparten tórax, pigopagos, que comparten pelvis, y craniopagos, que comparten cráneo, ¿no? Y así. Bueno, y ahora tenemos a los gemelos disigóticos, o fraternos, o mellizos, ¿no? Lo que llamamos mellizos. Acá no es nada del otro mundo, ¿no? Son dos óvulos fecundados. La mujer ovula en un mes, dos óvulos, puede ser uno acá al lado, ¿no? Uno acá al lado, ovula, pam. Ambos son fecundados y eh, hay dos cigotos, dos blastocistos, dos maquinarias de formar eh, placenta y un embrión, ¿no? Y también podemos tener, lo normal, lo lógico es pensar, son diamnióticos y dicoriónicos, ¿no? Son dos óvulos fecundados. Y es cierto, ¿no? Cada uno puede formar eh, su propia placenta y su propia membrana amniótica, ¿no? O cavidad amniótica. Pero ¿qué pasa si se implantan juntitos, ¿no? ¿Qué tal si cayeron juntitos, están ahí pegaditos? Lo que pasa es que llegan a formar una sola placenta, ¿ok? Sí, es por el simple hecho de estar pegaditos, por nada más en específico, ¿ok? Estaban juntitos, ambos se desarrollaron y formaron una sola placenta porque ambas placentas se pegaron, ¿no? ¿Y cuál es el problema acá? La mezcla de sangres, ¿no? El síndrome de transfusión de gemelo a gemelo. Están pegaditos, no pueden mezclarse y la sangre, ¿no? De los gemelos puede haber. Y acá son gemelos fraternos. O sea, bueno, me estoy yendo más allá. No es de su importancia esto, pero ¿qué tal si no son del mismo grupo sanguíneo? ¿Ok? Y hay una síndrome transfusional ahí. Pueden hacer una reacción, ¿no? El cuerpo va a reaccionar contra la sangre del otro gemelo, ¿no? Porque no es propia. Y bueno, problemas. Acá tenemos placentas gemelares,
no puedo saber si es monocoriónica, perdón, no puedo saber si son gemelos monocigotos o disigóticos, pero lo único que sé que es monocoriónica, porque yo solo veo una placenta acá, monocoriónica, y es diamniótica. Yo veo acá dos membranas amnióticas. Acá veo la separación, fíjense. Eso es lo único que puedo decir. No puedo saber si son gemelos monocigóticos o disigóticos. Eso no puedo saber. Viendo, no puedo saber. Una sola placenta, dos cordones umbilicales, ¿no? Gemelos. Acá está. Ah, acá es diferente, fíjense. Dicoriónica, ¿no? Dos y diamniótica, obviamente. Patologías generales de la placenta, acá anomalías del peso. ¿Qué pasa si pesa más de lo que debe pesar? Más de 600 gramos. Puede ser por eritroblastosis fetal, sífilis congénita y diabetes sacarina, ¿no? De los tipos de A C, según White. En la altura hay que considerar esto por la hipoxia, ¿no? Las placentas tienden a ser más grandes, ¿no? Porque necesita más superficie de intercambio gaseoso. Así que hay que tener la altura como consideración. ¿Qué pasa si pesa menos de 400 gramos? Por prematurez, inmadurez puede ser. También diabetes, pero de tipo DAF. Y preeclampsia severa. ¿Ok? Vamos a ver ahorita un poquito de anomalías del cordón umbilical. Anomalías de la inserción. Inserción marginal o en raqueta. Esto es una inserción marginal o en raqueta. Fíjense, esta es la placenta. ¿Y dónde se inserta? Acá. Al borde, donde no debería insertarse. ¿Ok? Por eso se llama en raqueta, ¿no? Porque parece una raqueta. Velamentosa. ¿Qué quiere decir inserción velamentosa? Fíjate. La inserción del cordón umbilical no es ni siquiera en la placenta, ¿no? Es a través de un velo. Los vasos sanguíneos llegan a través de un velo, ¿no? Fuera de la placenta, ¿no? La inserción ni siquiera es al borde, la placenta es fuera. ¿Qué pasa si tiene una longitud de 0 a más de 100 centímetros? Y lo que ya les mencioné, ¿no? Puede ahorcarse, puede haber nudos, etc. Vasos umbilicales, la ausencia congénita de una arteria, ¿no? No es tan raro verla, ¿no? No es tan raro. Lo normal, ¿qué es? Dos arterias, una vena, ¿no? Una carita. Pero puede haber que sea una vena, una arteria, ¿no? Una a una. No es tan raro, como les digo. 1 a 200 recién nacidos, o sea, raro no es. Es una malformación cardiovascular. Y por último tenemos los nudos falsos y nudos verdaderos. Esto es lo que les decía, ¿no? Esto es lo normal, la carita, ¿no? Lo normal. Pero puede haber errores y solo puede haber una vena, una arteria. Y fíjense, acá sí se nota, ¿no? Cuál es vena y cuál es arteria, por el grosor sobre todo. Y la luz, ¿no? Acá la luz es regular, pero acá es irregular, ¿no? Como que ya se va a desplomar. Si hacemos una ecografía Doppler, ¿no? Hacemos una ecografía Doppler, vamos a ver que solo hay dos flujos en la arteria umbilical. Debería haber tres, ¿no? Pero hay dos. Nudos falsos y nudos verdaderos. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una eco, ¿no? Estás viendo ahí, vamos a ver el cordón umbilical. No puedes saber si es un nudo verdadero o un nudo falso. Lo único que ves es la silueta. ¿Ok? Lo único que ves es la silueta. Hay una ecografía normal, ¿no? Y se parecen, ¿no? Un nudo verdadero y un nudo falso se parecen, ¿no? El nudo verdadero es un nudo, ¿no? O sea, sí es un nudo. Y un nudo falso es básicamente un defecto en la estructura del cordón umbilical. ¿Cómo puedo saber cuál es cuál? Doppler. Ecografía Doppler. La ecografía Doppler te permite ver flujos. Entonces, ¿qué vas a encontrar en un nudo verdadero? Ausencia no.
o tal vez sí, o un flujo disminuido. Vas a encontrar flujo disminuido, ausencia de flujo. En cambio, en un nudo falso, sí va a haber flujo. Todo pasa normal. ¿Ok? Bien. Anomalías mayores de la placenta. La placenta previa. ¿Ok? La placenta previa es cuando la placenta se inserta en la vecindad del canal del parto. ¿Ok? Este es el canal del parto. Si la placenta está cerca de esa zona es riesgoso. ¿Por qué? Alto grado de sangrado. ¿Ok? La madre va a sangrar mucho. Va a hacer anemia por pérdidas. Y si la madre se va, se pone mal, el feto tampoco va a ser viable, pues, ¿no? Eh, y bueno, principalmente pone en riesgo la vida de la madre, ¿no? Por grandes pérdidas sanguíneas. Acá tenemos inserción baja, marginal, placenta previa marginal y placenta previa total, ¿no? Cuando está insertado completamente en el canal del parto. Es muy riesgoso esto para la madre. Anomalías del desprendimiento de la placenta. Tenemos por defecto, por ejemplo, la placenta fibrosa, ¿no? Que es la placenta que hemos visto, la, ¿cómo era? Claro, una placenta fibrosa se desprende fácilmente, ¿no? Es muy fácil que se desprenda. En cambio, también podemos tener por exceso, que es el acretismo. Esto también lo hemos visto. No sé dónde, en biología creo, no sé. Pero bueno, tenemos la placenta acreta, que solo invade hasta el miometrio, pero no lo penetra. Increta, que invade el músculo, que invade el miometrio. Y la placenta percreta, ¿no? Que sobrepasa el miometrio y llega a invadir órganos peritoneales, ¿no? Complicados, sobre todo para quitar la placenta al final. Y por último tenemos a las neoplasias de placenta, ¿no? Enfermedad del trofoblasto, tumores metastásicos. ¿Qué es esto básicamente? Se llaman, creo que se llaman mórulas. Mórulas, no, molas, se llaman molas. Es básicamente eh, el cigoto empezó a dividirse incontrolablemente, ¿ok? El cigoto empieza a dividirse, 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 pero no hay un orden específico, ¿ok? No se forma un blastocisto, no se forma que luego va a implantarse, no, simplemente crece, 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 ¿ok? Ese es un tipo de neoplasias, ¿ok? Simula todo de un embarazo. Eh, Amenorreas secundarias, ¿no? Todos los síntomas de un embarazo. La mujer piensa que está embarazada, claro. Le hacen una ecografía, ¿no? Ya sabe que está embarazada porque no menstrua. Y va a consulta, ¿no? Lo primero que se tiene que hacer es una ecografía. Y en la ecografía ven esto, ¿no? Nada. Y bueno, es una mola. Bien, fisiología de la placenta. Hasta acá, chicos, dudas, preguntas. Ya estamos en la última parte. Mm, 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 mm. Bien, la fisiología, ya sabemos, órgano transitorio, comunica madre-hijo, funciones, desarrollo, crecimiento, metabolismo. El feto depende de la placenta, ¿no? Los pulmones no funcionan. El riñón no está trabajando. El hígado tampoco trabaja, ¿no? Y el aparato digestivo tampoco. O sea, varios sistemas no están funcionando. Eh, bien, funciones, ahí están. Intercambio gaseoso, O2, CO2, por difusión simple, recuerden. Difusión simple, ¿qué quiere decir? Que pasa de entre espacio intercelular a otra célula, ¿no? Por difusión. Intercambio de nutrientes y electrolitos, eliminación de sustancias tóxicas, transmite anticuerpos maternos. Esto se llama inmunidad pasiva, ¿no? Sobre todo, ¿qué anticuerpo? Inmunoglobulina G, sobre todo esas, desde las 12 semanas.
Y también tiene funciones metabólicas porque produce hormonas. Por ejemplo, la hormona gonadotropina coriónica humana, que mantiene, no es el cuerpo lúteo, creo que sí. Cuerpo lúteo o amarillo, por eso sea amarillo. La progesterona que mantiene el embarazo, estrógenos que da crecimiento del útero y desarrollo de las glándulas mamarias, la somatomamotropina, que también da un efecto diabetogénico y desarrolla las mamas y para la lactancia también. Entonces, eso es interesante, la somatomamotropina. No sé si lo han mencionado en sus seminarios, pero esta hormona como que simula diabetes, ¿ok? Y eso nos lo dicen siempre. Si te llega una embarazada, le haces hemoglucotest y te suelta rangos de diabetes, ¿cuáles son esos rangos de diabetes? Y ya se los deben de ir sabiendo, ¿no? Por ejemplo, mayor a 126 en ayunas, ¿no? Y mayor a 200 aleatorio, ¿ok? O una hemoglobina glicosilada mayor a 6.5. Si una embarazada te viene con esos valores, no digas que tiene diabetes, ¿no? No, es un efecto diabetogénico que se llama. Esta hormona, la somatomotropina, lo que hace es mantener a la glucosa más en la sangre. ¿Qué dije? Lo que hace es que la glucosa se mantenga en la sangre, ¿ok? ¿Haciendo de qué manera? No bajando niveles de insulina, ¿no? Baja los niveles de insulina. Entonces, ¿la insulina qué hace? Lo que hace es que las células absorban, ¿no? Los canales de glucosa se abran y la glucosa entre a las células. Bien, acá lo que hace es disminuir niveles de insulina, ¿no? Para que la glucosa se mantenga en sangre. ¿Por qué? Porque esa glucosa no solo va a alimentar a la madre, también va a alimentar al embrión. Entonces, lo necesita en la corriente sanguínea más tiempo, la necesita ahí, circulando, para nutrir, obviamente, ¿no? Si no, la mamá se lleva toda la glucosa. Bien, es interesante ese efecto. Entonces, siempre recuerden, una embarazada con niveles altos de glucosa no es rara. ¿Ok? Bien. Luego, vamos a ver un poquito de la circulación placentaria. Eh, la placenta humana tiene una circulación de tipo hemocorial. La sangre materna siempre está separada de la fetal por el derivado coriónico, o sea, por las velocidades coriónicas. Los cotiledones contienen arterias espirales de 80 a 100. El espacio intervelloso a término prácticamente contiene 150 mililitros de sangre materna, lo que les dije, ¿no? El cuenco. Dentro del cuenco sangre materna. Aproximadamente 150 mililitros. ¿Ok? En el espacio intervelloso. Hay un recambio de 4 a 6 veces por minuto. ¿Ok? El intercambio gaseoso. No, intercambio gaseoso, no, perdón. El intercambio de sangre del espacio intervelloso. Se recambia aproximadamente 500 mililitros de volumen por minuto. Las velocidades coriónicas tienen un área de intercambio de 4 a 14 metros cuadrados. El intercambio placentario en las velocidades con vasos en contacto con el revestimiento sincitial, que son las velocidades libres o flotantes. A ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es la superficie de intercambio? Las velocidades, ¿no? Esas velocidades están flotando en la sangre materna, ¿no? Están flotando en la sangre materna. Y ahí es donde se da el intercambio gaseoso de nutrientes, etc. La membrana placentaria también sirve de barrera, ¿ok? Al inicio son 4 y al final son 2. A ver, este gráfico es prácticamente para explicar la circulación, cómo funciona. Es lo último ya, chicos, ya acabamos.
¿Cómo funciona? A ver, recordemos que las arterias traen sangre desoxigenada, ¿no? Traen sangre con CO2, las arterias, ¿no? Las arterias acá son azules, ¿no? Vienen las arterias, pan, sangre desoxigenada del feto. Vienen por acá, entran al tronco de las vellosidades, ¿no? Entran al tronco, van por las ramificaciones y llegan acá, ¿ok? A las zonas capilares, ¿no? O las zonas terminales de las vellosidades. ¿Y qué hacen? Por difusión, la sangre, perdón, el CO2 por difusión va a salir. ¿Se va a depositar dónde? En el espacio intervelloso. Se deposita en el espacio intervelloso sangre con CO2, se deposita en el espacio intervelloso y esta es la parte basal, ¿no? De la madre. Entonces, todavía la parte basal de la madre, los vasos de la madre, porque son sus vasos sanguíneos, solo que estas son venas. A través de las venas son recogidas la sangre rica en CO2, ¿ok? Son recogidas y se van a través de venas a la circulación materna, ¿ok? Así es como se va la sangre con CO2. Pero ahora, ¿qué pasa con la sangre oxigenada, la que la madre está dando, ¿no? La madre también está bombeando acá sangre cada rato, mira. Está bombeando sangre al espacio intervelloso. Sangre oxigenada, ¿ok? Está bombeando sangre oxigenada, pam, pam, pam. ¿Y dónde choca? Choca también con las vellosidades coriales, ¿no? Choca con las vellosidades coriales. Y a través de difusión, el O2 O2 va a pasar. Uy, me escuché doble. El O2 va a pasar eh, a las vellosidades y posteriormente a la circulación fetal, ¿no? Pasa a la circulación fetal y a través de las venas, eh, a través de las venas va a llegar hasta la vena umbilical y se va a ir hacia el feto. No explico la circulación fetal porque eso es tema de sistema cardiovascular, ¿no? Pero lo vamos a ver también. Lo importante es ahorita, acá, solo placenta, entendamos. ¿Ok? Entonces es ese ciclo. Llega la sangre bombeada, recuerda, todo es presiones también, todos son presiones. Ustedes dirán, pero ¿no se está mezclando ahí la sangre oxigenada con la sangre desoxigenada? Claro, se llegan a mezclar. Por ejemplo, acá va a haber una mezcla, ¿no? Va a haber mezclas. Pero recuerden las presiones, ¿ok? Es muy importante las presiones. ¿Dónde hay mayor presión? En la sangre arterial, ¿no? Entonces, en la sangre arterial va a llegar con mayor presión, llega con mayor presión ingresa el O2 por difusión y el CO2 que sale de las arterias umbilicales, ¿no? De esta zona, sale con muy poca presión, ¿no? Sale con muy poca presión y vienen hacia la circulación materna, ¿ok? Bien. Así es como funciona. Nunca entran en contacto estas ambas sangres, ¿ok? La fetal y la materna nunca entran en contacto. Hacen el intercambio por difusión, recuerden. Bien, es interesante, ¿no? Bastante interesante. Un poquito de histología, ¿no? Para entender mejor cómo es esto de la difusión, ¿no? ¿Cómo es que pasa? ¿No? Lo que pasa es que son súper delgaditos. Hay que hacer un corte, ¿ok? Digamos que cortamos acá un tronco, ¿qué vemos? Sin sitio trofoblasto, citotrofoblasto, tejido conectivo y arterias, ¿no? Estas son mis arterias. Pero no, cortemos una vellosidad, ¿no? No tanto un tronco, cortemos una vellosidad. Cortamos una vellosidad y ¿qué es lo que vemos? Fíjate, acá. Esta es mi vellosidad, sin citotrofoblasto, tejido conectivo y un vaso sanguíneo. Acá encontramos un vaso sanguíneo y acá hay otro. Acá hay otro vaso sanguíneo. ¿Cómo sé que son vasos sanguíneos? Por los glóbulos rojos. Fíjate, acá hay glóbulos rojos, glóbulos rojos. Estos son sangre fetal, ¿ok? Por ahí está transcurriendo la sangre fetal.
Y no muchas células después, digamos, contemos. Yo diría que 2 o 3 células después está la sangre materna. Acá está la sangre materna. No están tan lejos, fíjate. Entonces, la sangre materna, con sus glóbulos rojos maternos obviamente, liberan pues el O2 y el O2 no tiene que viajar tanto. No viaja tanto hasta llegar a la circulación fetal. ¿Ok? Esa es la difusión. Que célula en célula pasa. ¿Ok? Bien. Y bueno, eso sería, ¿no? La circulación. Es un poquito más de lo mismo, ¿no? Glóbulos rojos maternos, ¿no? Que están súper en contacto. Acá se ve mucho más delgado, ¿no? Mucho más delgado. Acá que vemos el vaso sanguíneo, ¿no? El vaso sanguíneo fetal y acá está la circulación materna. Es más, acá solo hay una célula, un endotelio capilar que lo separa, ¿ok? Acá no, acá ni siquiera hay sin citotrofoblastos, citotrofoblastos, nada. Solo está el epitelio capilar que lo separa, ¿ok? Y bueno, eso sería todo. Si hay alguna duda, pregunta, chicos, me lo hacen saber ahora, ¿no? Em, Ah, sí, yo tenía una duda. En las anomalías placentarias, había una parte que decía por defecto. Eso no entendí muy bien. por defecto es que se desprenden muy fácilmente, ¿no? Ah, ok. Y por exceso es que se adhieren demasiado. O sea, Y lo del acretismo. el acretismo se separa en 3 tipos, ¿no? Vamos a, te lo voy a compartir. Acá vemos el acretismo, es por exceso, ¿no? O sea, se adhiere demasiado al miometrio, digamos, ¿no? Pero hay 3 tipos de acretismo. Hay eh, placenta acreta, que solo llega a estar adherido al miometrio, ¿ok? Solo llega hasta el miometrio. La increta, que penetra el miometrio, pero hasta ahí nomás. Y la percreta, que invade el miometrio e invade mucho más allá del miometrio, llegando hasta a los órganos peritoneales. ¿Ok? Y por defecto es que se desprende muy fácilmente. Es que creo que es una patología, la verdad. No me acuerdo. Espera. Es el desprendimiento prematuro de la placenta. Eso quiere decir DPPPN. Desprendimiento prematuro de placenta. ¿Ok? Y bueno, es eso. Es lo Ya, contrario al gracias. acretismo. Ujú. Como que el acretismo se agarra fuerte y, por defecto, no. Se sale fácilmente. Y eso es lo que les mencionaba de acá, de esta placenta, de la placenta membranácea. ¿Ok? La placenta membranácea tiende a desprenderse fácilmente, a romperse con facilidad. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, chicas, ¿no? Son puras chicas. Bien. Ya la siguiente clase vamos a empezar con sistema cardiovascular y pulmonar. ¿Ok? Cardiovascular es más largo y el pulmonar es muy, muy cortito, ¿no? Así que lo juntan. ¿Ok? Y bueno, sería todo. Gracias por estar acá. Espero que hayan comprendido. Eso es lo más importante. Y si no entienden, por favor, pregunten. Lo importante es que vayan entendiendo. ¿Ok? Bueno. El post-test. Me olvidé el post-test.